Rosa María Castells nos cuenta la apasionante historia de la colección de arte del siglo XX que se reúne en el centro de Alicante. Bienvenidos al MACA, bienvenidos a Creación sin Barreras. Yo creo que Semper se adelantó en el tiempo. Sí, me parece y totalmente. Se adelantó en el tiempo en una sociedad que no estaba preparada para ello. ¿Tú es que llegó a ver el museo que él esperaba crear? No, él lo soñó y lo imaginó 1000 veces y lo contó en las cartas y en los artículos de prensa y a todo aquel que quisiera escucharle. Yo creo que se va haciendo más grande, a medida que nos vamos alejando en el tiempo, la figura de Semper se va haciendo más grande. Sí. Juana Francés, otra artista alicantina, un poco siguiendo la estela de Semper, decide donar parte de su colección a la Segurada entonces o al Museo de Arte Contemporáneo. Hemos puesto el museo en el camino de ese museo que queríamos llegar a ser. Así que es un museo para las personas, un museo que está habitado y en el que se vive, un museo de experiencias significativas. Yo creo que estamos en el camino de reforzar esa idea.